Bueno, en este punto en el que habíamos quedado en el segmento anterior, ya teníamos ubicados los rasgos principales del rostro. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio como similar al de unir puntos, ¿cierto? Vamos a crear el contorno, vamos a darle contorno a los ojos, a la boca, a la nariz, etcétera. Por el momento no nos vamos a detener mucho en los detalles porque ya en la siguiente clase o en un siguiente encuentro les estaré explicando ya, por ejemplo, cómo hacer un ojo, cómo hacer la boca, cómo hacer las expresiones faciales, etcétera. Por el momento lo que nos interesa más es entender las proporciones. Aún así, les comento entonces que en los ojos, vamos a hacer primero el rostro de hombre. En los ojos, pues vamos a tener unas distancias. Vamos a marcar acá las primeras líneas que nos encontramos al lado izquierdo y al lado derecho del ojo, y si ustedes se fijan, esta distancia que hay de acá a acá, o sea, de donde empieza, donde termina el ojo, es la misma distancia que se encuentra entre ojo y ojo. Entonces, ese es un tip para que ustedes miren si están haciendo bien su trabajo y si les está quedando proporcionado el rostro. Entonces, vamos a marcar un poquito la forma de los ojos, vamos a insinuar un poco la forma de los ojos, aunque ahí se ve un poco raro, ¿cierto? Porque todavía no tengo mi globo ocular bien delimitado, ni tampoco tengo el iris, solamente tengo unos punticos. Entonces yo voy a rápidamente acá a ponerle un iris y a darle un párpado de una forma así muy rápida, para que no se nos vea tan extraño, pero como les digo, más adelante vamos a mirar cómo hacer estas cositas en detalle. Sobre la nariz, entonces la nariz, como hicimos en el ejercicio de las formas básicas, voy a partir de un circulito que me ayude un poco a delimitar entonces cómo vamos a tener el ancho de la nariz. El ancho de la nariz dentro del canon por lo general iría hasta donde comienzan los ojos, ¿cierto? Eso no quiere decir que todo el mundo tenga la nariz de esa forma, pero pues digamos que estamos trabajando una medida estándar. Ya más adelante cada uno de ustedes podrá darle las características físicas que desee, pero por el momento vamos a tratar de hacer un rostro, pues digamos que lo más promedio que podamos. No vamos a exagerar todavía ninguno de los rasgos para que no se nos convierta en una caricatura, sino que sea algo un poco estándar. Entonces, en esta línea, la línea que está por encima de los ojos, lo que vendría a ser la base de este último tercio que tenemos acá, aquí tendríamos las cejas. Entonces, como estamos haciendo un rostro masculino, ya habíamos hablado un poco de la psicología de las formas redondeadas que son, digamos, un poco más suaves. Los rasgos femeninos por lo general son un poco más angulosos. Entonces voy a poner unas cejas un poco angulosas y las voy a ubicar en esa línea que está encima del ojo. La ceja va a ir desde donde empieza el ojo hasta un poquito más allá de donde termina. Entonces ya tenemos nuestros ojos. Puedo darle acá una línea como para insinuar un poco la forma de la nariz. La voy a dejar simplemente hasta ahí. Y los labios, como ven, entonces la comisura de los labios, o sea, donde termina la boca, por decirlo así, va a llegar hasta la pupila. Va a pasar entonces, va a llegar hasta allí. Ustedes pensarán, pero todo el mundo no tiene la boca tan grande, sí, pero tampoco todo el mundo la tiene tan pequeña, por eso les decía, este es un estándar. Y como hacíamos en el ejercicio también del rostro y de la observación del rostro, pues no vamos a delinear todo el contorno de la boca, únicamente vamos a insinuar la forma del labio superior como si fuera una M y la forma del labio inferior. Ya más adelante, pues iremos borrando lo que nos sobra, como les decía, no todas las bocas pues llegan hasta allá, también depende de la expresión facial, esto es solamente una guía para entender dónde están ubicadas las cosas. Ahora lo más importante, el contorno del rostro. Yo ya tenía esta línea que delimitaba la frente. Ustedes ahí la estarán viendo y dirán, no, pero esa cabeza está muy grande, ¿por qué los ojos están tan abajo? O sea, este es un rostro que está totalmente frontal. Entonces, en esa medida, pues nosotros vamos a alcanzar a ver parte de la cabeza o del cráneo, así como de la frente. Ya con el contorno vamos a ver
que va a ir mejorando un poco y va a empezar a adquirir unas proporciones más humanas. Vamos a llegar entonces hasta nuestra siguiente división, la que sigue, o sea, hasta acá llegaba el ojo, sigue la otra división, hasta aquí vamos a llevar más o menos el contorno del rostro. Y yo le voy a dar un rostro más o menos anguloso, no mucho, pero sí lo quiero un poco más anguloso, ya que es un rostro masculino. Entonces no lo marqué mucho, ya cada uno de ustedes lo puede hacer un poquito más cuadrado, un poquito más redondeado, pero sin exagerar, y que mantenga, digamos, esas proporciones un poco más masculinas. Más adelante podemos entonces explorar otros tipos de rostro cuando empecemos a trabajar con personajes como tal, o a crear nuestras propias versiones, pues podemos entonces empezar a cambiar mucho esos rasgos. Por ahora vamos a trabajar con unos rasgos pues muy elementales. Y aquí tenemos entonces lo que sería la mitad de nuestro último segmento, y dependiendo qué tan orejón o si va a tener orejas pequeñas, pues ya ustedes entonces decidirán. Voy a borrar un poco la guía para que no nos interfiera ahí con el dibujo de la oreja. Recordemos entonces que las orejas van a estar dentro de este tercio de la mitad. Entonces vamos a poner unas orejas, yo les voy a poner un poquito, no muy grandes, pero pues tampoco muy pequeñas, que ocupen más o menos la mitad. Y ahí tenemos ubicadas nuestras orejas. Tenemos la línea del pelo, que esta la podemos llevar hasta la parte de atrás de las orejas. Ustedes pueden ir retocando, si ven que de pronto no está muy simétrico, pueden ir mejorándolo. El cuello recordemos, nos venimos por toda la base de la oreja y más o menos por entre estos dos segmentos, dependiendo también de qué tan grueso quieran ustedes hacer el cuello, pero eso sí, puede ser un cuello delgado o puede ser un cuello grueso, pero debe ser proporcional, o sea, debe estar dentro del canon. ¿Por qué? Porque si hacemos un cuello, digamos, muy ancho, pues ya no se va a ver proporcionado. Entonces, aquí vamos a tener nuestro cuello. Luego le podemos empezar a dar un poco más de detalle. Vamos a trabajar únicamente en línea, por el momento no vamos a sombrear nuestros dibujos, lo vamos a dejar así únicamente en línea, pero manteniendo una línea limpia. Si quieren pueden cambiar entonces aquí la línea del pelo, digamos que yo no lo quiero así, sino que quiero de pronto que tenga un partido a la mitad o un partido más hacia el lado, pero no vamos a rellenar el pelo entonces, solamente vamos a dejar, le puedo poner bigote, barba, bueno, ya ustedes irán definiendo su dibujo. Bueno, por el momento entonces hasta acá tenemos un rostro, un canon de rostro masculino. Ustedes lo pueden hacer como les digo, más anguloso, menos anguloso, pero que parezca, digamos, el rostro de un hombre. Le pueden cambiar el peinado, pero sin rellenar. Digamos que le voy a cambiar entonces hacia un lado este peinado. Vamos a ver, vamos a trabajar entonces simplemente insinuar algunas líneas como para que se entienda que es el pelo, pero sin rellenar, únicamente línea. Como pueden ver entonces acá lo que tenemos es una cuadrícula muy suave y encima ya hemos ubicado todos los rasgos, le dimos contorno y pusimos todo en su lugar. Este es el ejercicio. Lo mismo vamos a repetir con el canon femenino. Para el canon femenino lo que vamos a hacer únicamente es cambiar los rasgos, entonces de pronto la nariz la podemos hacer un poco más delgada, los ojos tal vez un poco más grandes, las cejas más arqueadas, el pelo lo podemos hacer un poco más largo. Vamos a ir jugando con los rasgos hasta que ustedes mismos se vayan dando cuenta de las diferencias y que les vaya pareciendo o se les vaya asemejando a un rostro más femenino. De resto todas las ubicaciones son exactamente las mismas. Como les digo, lo único que cambiaría serían entonces la forma del pelo, la forma de los ojos, la forma de los labios. Junto con estos tutoriales, al final yo les voy a dejar entonces unas imágenes para que ustedes puedan comparar esos rasgos
cómo se diferencian en uno y en otro. Bueno, hasta aquí el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima clase.